La abogada Vanessa reconoce que López Obrador tenía razón sobre el Poder Judicial y por qué era necesario reformarlo. Corre video. Empecemos contigo. Ha habido muchas quejas, muchas quejas. Ya no quiero decir de la oposición, porque tú sabes que yo creo que la oposición no existe en este país como tal, o está muy debilitada, pero muchas quejas en el sentido de lo que escogió el Poder Legislativo, lo que escogió el Poder Judicial, perdón, el Poder Ejecutivo, que te tocó a ti como parte del Comité de Evaluación, y desde luego toda esta zafarrancho que se armó con el tercio de candidatos que debía de poner el Poder Judicial. ¿Tú qué nos dices al respecto? Tú que estuviste adentro, Vanessa, compártenos tu experiencia. A ver, primero, para quienes no tienen conocimiento de esto, yo formé parte de una de las 5 personas que integró el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal. Hay dos cosas que concluyo después de haber participado en ese proceso de evaluación. Primero, que el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador era correcto. Las redes de corrupción, las redes de nepotismo que me encontré al evaluar, sobre todo los poderes del poder, los perfiles del Poder Judicial, me dejaron sin aliento, francamente. ¿Ustedes también vieron los de los otros poderes? El 60% aproximadamente de las personas que se inscribieron en mi comité para ser evaluadas ya formaban parte del Poder Judicial, es decir, venían de carrera judicial. Ok, muy bien. Y a partir de eso también puedo diagnosticar cuál era el estado de nuestro Poder Judicial anterior. No quiero hacer aquí una generalización, pero sí puedo decir que muchos de los perfiles que evaluamos del Poder Judicial dejaban mucho que desear en términos técnicos y de preparación. Entonces, la Escuela de Formación Judicial, después de la elección de junio, va a tener un reto mayúsculo que pues enfrente de sí. Entonces, en suma, salgo del proceso diciendo que sí, veo que era necesaria una renovación del Poder Judicial, pero mi paso por el comité no me permite todavía dar ese salto cuántico que es requerido para poder confiar en la reforma judicial o para poder pensar que era necesario que eligiéramos popularmente a nuestros juzgadores. Ha habido críticas, sobre todo en las redes sociales, de que el ex ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se sirvió con la cuchara grande en el comité que tú pertenecías, que metió a mucha gente que le interesaba a él que estuviera en la boleta. ¿Tú qué nos dices al respecto? Pues yo no voy a defender a ningún perfil, ni voy a hacer campaña por nadie, ni anticampaña por nadie. Yo sí puedo decir que de mi comité salieron personas sumamente preparadas en términos técnicos. Me parece natural que Arturo Saldívar esté relacionado con algunos de los perfiles. Bueno, de nuevo, estuvo en la Corte por muchos años. Sí, y también he visto unas métricas periodísticas ridículas, como que él controló el 60% de las personas que salieron insaculadas o el 50%. Esos números, la verdad es que no se sostienen tampoco. Entonces, repito, yo estoy orgullosa del trabajo que hice y que hicimos junto con nuestros compañeros en el Comité de Evaluación. Creo que todos los perfiles soportan un análisis técnico y de idoneidad en materia de fama pública. Vanessa, tengo que reconocer que lo que dice Javier yo ya lo había pensado, en el sentido de que la actuación del Tribunal Electoral en este momento, tan sumisa, tan controlada hacia el partido en el gobierno, hacia Morena, yo también ya lo había pensado, esto es lo que vamos a acabar teniendo con el Poder Judicial después de esta reforma. Ese poder controlado, sumiso, dominado por el partido en el poder. ¿Tú qué opinas? Pues lo rebato y permíteme construirlo desde otro lado. Creo que todos estamos en esta mesa alineados en que esta reforma judicial es mala. Todos estamos alineados con que esta reforma judicial va. Y no solo porque es texto constitucional, sino porque, como dice Javier, pues ya lo había resuelto así la Corte por esta famosa mayoría de 6 votos con el voto del ministro Pérez Dayán. Dicho eso, lo que todos los poderes políticos le deben, al menos a esta reforma, es permitir que transite con la mayor comodidad posible para que salga bien. Vaya, si ves que la reforma viene coja, no le metas el pie. Y es que eso creo yo que fue lo que hizo el Poder Judicial, refiriéndome a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Ahora dicen ustedes dos que este va a ser el tipo, con lo que vemos con la Sala Superior del Tribunal Electoral, ese va a ser el tipo de tribunal que veremos después de la reforma. En la Suprema Corte. Es que eso es lo que ya tenemos, o al menos así lo veo yo, por parte de la Suprema Corte. Tenemos una mayoría de ministros que intentan todavía, aunque es texto constitucional confirmado por su propio órgano, los tenemos intentando boicotear la reforma judicial. No solo con estos jueces de distrito que otorgan amparos y suspensiones, que ya sabemos todos, vaya, los abogados medianamente decentes reconocen que esas suspensiones eran ilegales. Así lo confirma inclusive el proyecto del ministro Ortiz Mena que se discutirá la siguiente semana. También lo vemos en esta mayoría de ministros que no quisieron atraer hace un mes el asunto para poder sacar del entuerto a su comité de evaluación. También lo vemos en la mayoría de los ministros que rechazan la lista entera de personas insaculadas por parte del Senado cuando tuvieron la posibilidad de revisarlo uno a uno para ver cuáles o no pasaban a la lista. Vaya, lo que quiero decir es que esta Suprema Corte está desechando cada una de las oportunidades que ha tenido para tener un listado de personas medianamente legitimadas en ese tercio que le tocaba en la boleta. Esas son listas fundamentalmente de cuotas y de cuates, ¿no? Antes, para la Suprema Corte, lo veíamos también, hay que reconocerlo, pero no para el resto del Poder Judicial, porque había carrera judicial y había exámenes, había una carrera donde uno tenía que demostrar que sabía para ir subiendo. Ahora, esa lógica la vamos a ver reproducida de nueva cuenta en esas nominaciones. Hemos visto, por ejemplo, muy cercana a la ministra plagiaria, ¿no? Porque no se nos olvide que es plagiaria y que ahora quiere ser ministra presidenta de la Corte, ¿no? Que anda muy cercano al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque, pues,
con que se movilicen esos votos del sindicato votando a favor de ella, pues puede ser que saque los votos. Por eso es ¿no? importante votar, Leo, es tú que no estás muy animado para hacerlo, porque precisamente si no, se lo van a llevar estas personas que están hoy en campañas anticipadas movilizando y llamando al voto. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo y lo he puesto abiertamente sobre la mesa y he recibido muchas críticas, pero no importa, yo no se me antoja votar, lo he dicho, porque te lo digo, Vanessa, no sé por quién votar. O sea, si me van a dar 6 boletas con 298 candidatos y tengo que elegir a 35, te lo juro que no tengo el tiempo. Ay, tengo que hacer un programa diario de televisión. No me puedo poder estudiar. Creo que precisamente... O sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo le hace el votante? Es parte del problema de esta elección. Y te contesto, creo que particularmente las personas que tenemos acceso a medios de comunicación estamos obligados no solo a informarnos, sino a participar en el proceso y luego contar cómo nos fue en la feria. Creo que deberíamos conocer no solo las listas que ya están publicadas, sino a partir de que ahora ya tenemos esas listas, que se realizan ejercicios periodísticos importantes para conocer a uno y otro perfil. Te comparto que por lo menos en el Comité Ejecutivo subimos a nuestro micrositio cada una de las entrevistas que se le hizo a cada uno de los aspirantes. Entonces sí hay forma de informarse de forma, digamos, no tan compleja para poder llegar a ser un voto, digamos, informado. Pero yo sí te confieso que, y yo sé que elogio en boca propia es vituperio, pero que lo que me preocupa menos ahora de la reforma judicial son los perfiles. Yo genuinamente puedo hablar por mí y por mi comité. Creo que hicimos un buen ejercicio. Además de que, como les decía, 60% de nuestros aspirantes venían ya de carrera judicial. Entonces esta captura política también me cuesta mucho trabajo sustentarla en los datos. Ya jueces y magistrados y eso, pues es un volado. ¿No? ¿Cómo ves? A ver, sí, ¿no? Volado que ya pues nos echábamos antes porque sabemos antes cómo se elegía antes. Suponíamos que el Ejecutivo hacía su chamba y el Senado también, claro. Era carrera judicial, claro. Era carrera judicial, pero sabíamos que se vendían las claves. Y lo que también te estoy intentando transmitir es, después de mi chamba en la del Comité de Evaluación, lo que me di cuenta es que tampoco es que teníamos tan preparados a nuestros operadores jurisdiccionales. Eso es cierto, pero bueno, para intentar encuadrar esto en términos no tan negativos, creo que no todos son malas noticias, efectivamente, vamos a unas elecciones que sí nos van a permitir elegir a estos altos cargos, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior del Tribunal Electoral, pero también que nos permitirá mejorar los poderes locales, que creo que también hay consenso que eran los más cooptados. En esta elección, en la del 25, también van en elección 17 estados. Incluyendo la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Entonces, para contestarle a la audiencia, creo que hay que ponerle atención a esos altos cargos, pero también a sus juzgadores locales, que eran los que estaban más involucrados con el poder. ¿Cuántas más boletas nos van a dar de lo local, sabemos? ¿Tienen una idea? Sí. No, pues es que, es que cada estado lo está determinando cómo también está distribuyendo sus distritos. Entonces todavía no podemos dar ni una respuesta homologada ni una respuesta definitiva. Hasta ayer el INE... Pero vamos a recibir más de las 6 que son federales. En esos 17 estados, así es. Y mira, y querías acabar con una nota positiva. Entonces, que vamos a unas elecciones que nos van a permitir renovar estos poderes judiciales locales que estaban tremendamente corrompidos, que nos van a poder permitir renovar un poder judicial federal que era corrupto, que tenemos más que evidencia de nepotismo, y que acaso nos daremos cuenta que la finalidad de la reforma no podía ser la representatividad del poder judicial, que esta idea quizá era muy romántica y era muy poderosa en términos de narrativa, pero que en la práctica, en su implementación, es imposible y habremos de dar un pasito para atrás en cuanto a eso, habiendo renovado ya el poder judicial. Que, por cierto, Vanessa, ese era el argumento más importante del López Obrador. O sea, que esto sea una democracia y que representen los intereses del pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita. Estás diciendo que eso a lo mejor no se logra. Es que yo nunca lo creí. Yo creo que la función más importante de la reforma judicial es la renovación del mismo. Era la renovación del mismo. Muy importante lo que dice ella, a mí no me gusta esta reforma, dice es mala. Bueno, yo no opino que sea mala, a lo mejor había cosas que cambiarle ahí, algunas cositas mínimas, dijo ella es mala, bueno, pero lo que sí está diciendo es que López Obrador tenía razón sobre que el Poder Judicial estaba podrido. Te doy un ejemplo, ¿por qué antes no hicieron los del PRI y el PAN no cambiaron al Poder Judicial? No hicieron nada por cambiarlo, lo único que hacían era poner, el PAN ponía un ministro, luego le tocaba al PRI, ponía una ministra y así se la iban llevando, ¿no? Y ahí está el claro ejemplo en el 2015 del senador Ríos Peter. Dijo, compañeros, ¿por qué vamos a poner a Norma Piña como ministra cuando es la que tiene peores calificaciones? No solamente la aprobaron porque ya era un acuerdo pactado entre el PRI y el PAN allá en el 2015, sino que terminó siendo presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Ahí están los errores e injusticias de los que hablaba López Obrador. Ahora, si seguíamos así, por eso digo que era necesaria una reforma judicial, si seguíamos así, Morena iba a poner todos los ministros tanto de lo que se está quejando Zuckerman. Durante décadas, eso lo sabemos, todos los mexicanos, azules y rojos y morenos, todos lo sabemos, que servían a los intereses del presidente en turno. Entonces, ¿de qué se vienen a rasgar las vestiduras ahora Leo y el otro compañero? Que dicen, vamos a tener a una Suprema Corte al servicio del poder. Pero es que dice Vanessa, es que ya la tenemos. Y yo estaba desde las entrañas en el comité evaluador, te lo estoy diciendo. Venía podrido, tenía razón López Obrador.
y hay un escándalo ahí de nepotismo porque decía, para que no se vea tan mal mi juzgado, decía un juez, una jueza, decía, ya no voy a poner aquí a mi sobrino para no levantar sospechas, sino que se ponía de acuerdo con otro juez y le decía, acepta a mi sobrina y yo agarro a tu hermano, acepta a mi hermana y yo te paso así al cuñado. Entonces era una red total de nepotismo y todavía le dice Vanessa, por si no le quedó claro a Leo, dice Leo, no, es que no va a haber un poder judicial preparado. Dice, no lo hay en este momento. Entraban, te digo, la hija de Luis María Aguilar era dentista. ¿Cómo se llama? Luis María Aguilar, no sé, era mecanógrafo. ¿Cómo se llama? Ortiz Mena, 2 sexenios con Calderón y Peña trabajando en el gobierno y nada más entra directamente a la Suprema Corte. ¿Cuál carrera judicial? Como dice esta Vanessa. Entonces vamos a empezar a reconocer que era necesaria una reforma al Poder Judicial, que obviamente no le gusta al PRI y al PAN, porque ya no van a poder elegir ellos desde el gobierno, si llegaran algún día, toco madera, a elegirlos, porque no se los vamos a permitir con esta nueva reforma judicial. Dime qué piensas tú, hasta luego.